Bienvenidos a este estudio inductivo de las cartas de Pablo a los tesalonicenses. Acompañemos al pastor Víctor Manuel Buitrago mientras exploramos estas poderosas enseñanzas para aplicar la palabra a nuestra vida hoy. Señor Jesucristo, clamamos porque tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Que mientras estudiamos esta lección, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra voluntad entiendan, comprendan y se sometan a tu palabra. Te ruego por cada persona que está siguiendo estos estudios, que seas tú, Señor, quien le guías, quien le enseñas. Gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos a nuestra lección número 4 de Tesalonicenses Inductivo. Hoy vamos a estudiar del capítulo 3, del versículo 1 al versículo 13. Y para esto voy a iniciar leyendo primera a Tesalonicenses capítulo 3, versículos 1 al 3. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Estas son las palabras del apóstol Pablo y sus colaboradores escribiendo esta carta a los hermanos en Tesalónica, que no pudieron soportar más. No pudieron soportar más la falta de noticias sobre el estado de la iglesia de Tesalónica. A medida que más pensaban sobre todo lo que podrían estar viviendo los nuevos creyentes, más ansiosos y más preocupados se ponían. ¿Por qué no escribieron? ¿Será porque los metieron a todos en la cárcel? ¿O los habrían asesinado? ¿Acaso se enfermaron? ¿O tuvieron que huir apurados de la ciudad? Y si escribieron, ¿se perdió la carta? ¿Pasó algo con el correo? ¿Alguien les habló mal de Pablo y por esos comentarios decidieron abandonar la iglesia? Y como no tenían ninguna respuesta a todas estas y quizás otras más preguntas que ellos se hacían allá en silencio, parecía cada vez mayor. No aguantaron más. No aguantaron la falta de información. Según el libro de los Hechos, porque si usted quiere leer el relato de cómo comienza la iglesia en Tesalónica, debe remitirse a Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, del versículo 14 a 34, el apóstol Pablo estuvo solo en Atenas. Pero aquí leímos que estuvo acompañado. ¿Cómo podríamos explicar lo que realmente ocurrió? Para resolver el problema, algunas versiones de la Biblia cambiaron la primera persona del plural a la primera del singular. Por ejemplo, la versión latinoamericana traduce así: por eso no pude soportar más y decidí quedarme solo en Atenas, enviándoles a Timoteo. Sin embargo, los verbos empleados en griego están en plural. Por ejemplo, epensamen, enviamos, está en la primera persona del plural del aoristo. Esto nos indica que la decisión no la tomó solo Pablo, sino todo el equipo. Fue
una decisión consultada. En cuanto a que si Pablo estuvo solo o acompañado, pues la respuesta es simple. Durante los primeros días que estuvo en Atenas, no había nadie con él. Allí fue cuando dio su discurso en el Areópago. Posteriormente llegaron Silas, Timoteo y probablemente Lucas. Pablo y Silas se quedaron en Atenas y enviaron a Timoteo a Tesalónica para que averiguara lo que estaba ocurriendo con la iglesia. ¿En qué consistía la misión de Timoteo? ¿Debemos hacer nosotros lo mismo? El texto dice: enviamos a Timoteo para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie os inquiete por estas tribulaciones. Como vemos, Timoteo tuvo una misión clara y específica. Él no fue para realizar una campaña, ni para dar un seminario, ni para hacerles una visita de cortesía, sino con dos propósitos principales. Primero, para afirmarlos en la fe. La palabra aquí empleada significa también fortalecer, establecer, fijar. Por si alguien estaba vacilando o pensando en dejar el evangelio. Porque aquellas personas que no están firmes en la fe, no pueden resistir las pruebas y la oposición, fácilmente se rinden. Entonces Timoteo tenía la misión de repasar lo que habían aprendido y responder a sus preguntas para que no tuvieran dudas. En segundo lugar, fue para exhortarles, para que las hay, es el verbo que se utiliza aquí para rogar, insistir, alentar, infundir ánimo, suplicar, pedir, consolar, confortar, animar, reunir. En la misión de Timoteo vemos nuestra propia misión con los que reciben, aceptan la salvación, aceptan al Señor Jesucristo. Predicar sin afirmar y exhortar durante las primeras semanas y meses después de la conversión es una de las causas de la gran deserción y abandono de la fe de miles de personas. Una tarea a medias, incompleta, deficiente y frustrante. Sí, señor. Es frustrante cuando uno gana personas, pero por el descuido de uno mismo no permanecen en la fe. ¿Qué quiso decir con vosotros? Sabéis, vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Bueno, quiere decir, el apóstol Pablo quiere decir que ese era su destino, que para sufrir habían sido llamados y estaban allí. Si existían, era para pasar tribulaciones. La Biblia de Jerusalén traduce de la siguiente manera: bien sabéis que este es nuestro destino. Y la Biblia al día, que es una paráfrasis. Recuerde, la Biblia al día no es una traducción basada en los originales, sino que es una paráfrasis. Por eso la Biblia al día se utiliza sobre todo en devocionales, pero no para enseñar, explicar. Y en un caso como este la utilizamos para mirar otra forma de entender este texto bíblico. Entonces la Biblia que es una Biblia que es paráfrasis, la Biblia al día, ella dice: bien saben que tales tribulaciones son parte del plan de Dios para los cristianos. Esta era una de las más importantes enseñanzas de los apóstoles para que la iglesia pudiese sobreponerse a las grandes tormentas de persecución que se descargaba y estaban sufriendo ellos en ese momento. Cualquiera que no tuviese claro este punto, muy sencillo, al sobrevenir la aflicción, el rechazo, la persecución o cualquier otro problema, pensará que Dios lo está castigando o no tiene su aprobación o quizás se acusará a sí mismo.
Pero si cree que fue llamado para enfrentar todas estas dificultades, su actitud cambia y no va a caer fácilmente. Y lo que para otros puede ser motivo de caída, para una persona que está consciente de que el cristianismo no solamente va a traer un camino de rosas, sino que traerá también con la rosa las espinas, entonces para esa persona el motivo, el sufrimiento, la tribulación es un motivo especial de gozo y de victoria. No se olvide de eso. Es una de las, ¿cómo podríamos decir? Es uno de los males que se le debe al famoso evangelio de la prosperidad, donde se le enseña a los cristianos que por ser hijos de Dios tenemos que tener la mejor vida, que Dios tiene que proveernos el mejor carro, la mejor casa, los mejores vestidos, y nunca en la teología de la prosperidad se habla del sufrimiento. Voy a leer primera a Tesalonicenses capítulo 3 versículos 4 y 5. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. El trabajo del pastor siempre está en esos momentos como de dificultades. Entonces Pablo tenía que asegurarse de que el trabajo tenía frutos. ¿Qué significa la tentación? ¿Quién es el tentador? Tentación quiere decir estímulo que induce a una cosa mala. En el griego es peirazo, que significa probar, poner a prueba, tentar, tratar, intentar. En este caso el tentador es el diablo, que en algunos casos pone a prueba la fe de los cristianos, incitándoles a que piensen mal contra Dios o contra otros hermanos. ¿Qué clase de tentación podrían haber tenido los tesalonicenses? La tentación es un estímulo que se produce por medio de algo que comenzamos a ver de otra manera. Es decir, que aquello que nos dijeron que era malo ya no lo es. Por ejemplo, en el caso de Eva, ¿sí? En el caso de Eva, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Esto dice Génesis 3:6. En el caso de los tesalonicenses, la tentación era que vieran como algo bueno sacrificar su fe y su salvación para no sufrir. Lo típico de muchos cristianos hoy. También era la tentación de negar a Cristo para evitar el dolor o el rechazo de la sociedad o de los amigos. Si algunos fueron tentados y no estuvieron firmes, probablemente comenzaron a pensar cosas que justificaban su alejamiento y luego a considerar como bueno ese alejamiento. Porque nadie se aleja de la iglesia si cree que está tomando una decisión equivocada. Eso sí es cierto, ¿no? Primero, pues debe convencerse de que está haciendo lo correcto. Mire, por eso es tan peligrosa la tentación, porque se apoya en el bien, lo bueno y agradable para hacer algo malo. ¿Qué era lo que Pablo temía? Él temía que su trabajo resultase en vano. La Biblia de Jerusalén dice de la siguiente manera: no fuera que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo quedara reducido a nada. Con esta simple frase del apóstol Pablo, descubrimos que no debemos ser triunfalistas
ni decir, lo que hacemos para el Señor nunca es en vano. Porque sí puede ser en vano. Y la preocupación para que no sea en vano debe ser la misma que tuvieron los apóstoles, que no solo miraban lo que se hacía, sino los resultados permanentes de esa acción. Si no permanecía, pues era inútil. Inútil. Voy a leer ahora en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en la primera carta, el capítulo 3, voy a leer del versículo 6 al 8. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Oiga, es como increíble que una noticia de esas produzca tanta alegría, no solo tanta alegría, sino como dice Pablo, ahora vivimos. O sea, es decir, sin tener las noticias de los hermanos de Tesalónica, se sintieron como muertos. Tremendo esto, ¿verdad? Es una forma de mirar la Escritura de tal manera que entendamos ciertas cosas. Ahora, ¿qué noticias fueron entonces las que trajo Timoteo? Timoteo llegó a Corinto con la información que los tesalonicenses, primero, mantenían la fe. Segundo, continuaban en ese amor. Tercero, siempre se acordaban de ellos con cariño y deseaban verlos. ¿Hasta qué punto les interesaba la permanencia en la fe a Pablo y sus colaboradores? ¿Qué podemos imitar nosotros hoy de ellos? Casi literalmente podríamos decir que se morían por los tesalonicenses. Por eso escribieron, ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. O como dice la Biblia española, la Nueva Biblia española, ahora me siento vivir sabiendo que se mantienen fieles al Señor. Esto nos muestra el grado de pasión que sentían y demostraban por las iglesias. Fueron apasionados al extremo de morir. Nada les resultaba indiferente. Mire, si algo deberíamos imitar nosotros hoy en día de este equipo misionero es su entrega apasionada a la obra del Señor. Bueno, ahora vamos a leer en Primera Tesalonicenses, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 9 al 13. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirijan nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Un poquito difícil leer este pasaje. Y yo creo que hay 2 o 3 pasajes en la Escritura de las epístolas paulinas que son difíciles de leer, porque están llenos de solo comas, no tienen puntos, punto seguido o punto aparte, sino son solo comas. Y este pasaje que acabo de leer
está lleno de estas comas. El otro pasaje, según recuerdo, es Efesios 1, del 3 al 14. Muy bien, seguimos aquí con nuestro estudio. La aclaración o la nota era para si de pronto no quedó así como muy bien leído el pasaje, por lo menos me estoy excusando. ¿Qué es orar con gran insistencia? La palabra insistencia, según el diccionario La Real Academia Española de la Lengua, quiere decir permanencia, reiteración y porfía acerca de una cosa. Insistir es pedir una y otra vez y hacerlo de noche, de día, a toda hora, para volver a repetir el pedido. La palabra que se traduce por gran insistencia es uperepersisu. Esa palabra está muy difícil. Que además significa con toda sinceridad, insistentemente, en gran manera, muchísimo, mucho más allá de. En otras palabras, podríamos decir que oraban mucho más allá de lo acostumbrado para que Dios les permita verlos y completar la enseñanza que les habían dado. Por eso escribieron además orando de noche y de día. ¿Qué quiso decir con la frase completemos lo que falta de vuestra fe? No sé si usted ha notado, pero en varios de los escritos paulinos, Pablo siempre nos deja la sensación y la enseñanza, no la sensación, sino la enseñanza de que nosotros, aunque hemos nacido de nuevo, aunque Cristo vive en nosotros, aunque estamos llenos del Espíritu Santo, todavía no somos el producto terminado. En Efesios dice que hasta que lleguemos a la estatura, la medida de Cristo Jesús. Y en Gálatas el apóstol dice hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahora aquí, en este pasaje, encontramos otra vez una advertencia hacia esta parte. ¿Qué quiso decir entonces con esto de completemos lo que falta a vuestra fe? Con esto quiere decir que es completar la enseñanza bíblica. Ellos llegaron a conocer en 3 semanas, escuche, en 3 semanas, lo suficiente como para predicar por toda Macedonia y Acaya. Pero necesitaban mucho más para permanecer y seguir llevando fruto. La palabra completar que se utiliza aquí significa también remendar, arreglar, restaurar, perfeccionar, preparar. La fe viene por el oír la palabra de Dios y más crece cuando se perfecciona, cuando al oír la creemos, cuando la recibimos, cuando la incorporamos a nuestra vida. Cada quien tiene su propia experiencia en esto de la salvación. Voy a tocar algo que para mí es algo grande. Puede ser que para otros no, pero para mí es algo grande. Recién mi mamá se convirtió. Cuando mi mami se convirtió, ella tuvo una conversión súper especial. Ella comenzó a llevarnos uno por uno a la iglesia. La disculpa de ella era, alguien tiene que acompañarme porque pues era de noche, terminaban los cultos normalmente. En ese tiempo un culto terminaba a las 9:30 de la noche y trasladarse desde la iglesia, desde el templo hasta la casa era un poquito, pues no era muy sano que una señora sola estuviera a esa hora de la noche por ahí. Entonces cada noche ella se llevaba a alguien y así nos fue llevando uno por uno y todos fuimos aceptando a Cristo uno por uno. Yo no creo que tendríamos ni 3 meses
de estar asistiendo a la iglesia cuando mi mami comenzó a evangelizar en los hospitales. Nos íbamos, había un hospital que quedaba ahí casi en el puro centro de la ciudad capital, que es Bogotá. Todavía existía en ese tiempo un hospital que se llamaba el San Juan de Dios, la Ortúa. Y a mi mamá le encantaba ir allá. Y no sé, no nos impedían entrar, entrábamos con mucha facilidad. Y comenzábamos piso por piso, cama por cama. Y mi mami hablando de Cristo, diciéndole a la gente que aceptara a Cristo. Orábamos por la gente para que se sanara. Algunos se sanaban al momento, otros se sanaban después. Fue una experiencia tremenda. Pero no llevábamos ni 3 meses de convertidos. ¿Qué predicábamos nosotros? Lo que mi mami predicaba principalmente era que ella había recibido a Cristo y que ahora era una mujer diferente y que ahora estaba llena de gozo y felicidad porque tenía a Cristo en su corazón. Era una predicación muy sencilla, muy simple. Pero usted viera la cantidad de gente que vino a los pies de Cristo a través de eso. Ya un poco después, mi mami comenzó a ir a los cementerios. En Colombia, los lunes la gente va a los cementerios a rezarle a los muertos. Entonces nos íbamos los lunes y ella comenzaba a predicarle allí a la gente que estaba rezando. Éramos un poquito con ese evangelio de los años 60, que era un evangelio muy anticatólico. Entonces el caballito de batalla era el Salmo 115, Éxodo 20. Bueno, seguimos aquí. El apóstol Pablo expresó aquí varios deseos. ¿Cuáles son esos deseos que expresó aquí el apóstol Pablo? Expresó el deseo de que el Señor, en primer lugar, les permitiera a Tesalónica. Dice que el mismo Dios y el Señor Jesucristo dirijan nuestro camino a vosotros. En segundo lugar, les haga crecer, aumentar, crecer, multiplicarse, tener demasiado. Y abundar esto es tener más que suficiente, desbordar, sobresalir. ¿En qué? En amor, en amor. No está hablando de economía, no está hablando de dinero, está hablando de abundar en amor, desbordar en amor los unos con los otros. Y en tercer lugar, que les haga crecer y abundar en amor hacia todos, no solamente entre ellos, sino hacia todas las personas, seguramente pensando en los gentiles de Tesalónica. Aquí enfatizó el amor hacia los que están afuera de la iglesia, para que esa congregación no se transforme en un círculo cerrado o una isla en la sociedad. Él deseaba que la iglesia amara a todos para que les predicara a todos. En cuarto lugar, para que sean afirmados sus corazones, es decir, que interiormente estén resueltamente decididos a continuar, pase lo que pase. Y en quinto lugar, que cuando Jesucristo regrese, nada se pueda decir en contra de ellos, que sean irreprensibles en santidad. Tremendo todo esto. Llegamos a nuestro momento de memorizar la Escritura. Vamos a tratar de memorizar primera a Tesalonicenses capítulo 3, versículos 9 y 10. ¿Cuánto le agradecemos a Dios por ustedes? Gracias a ustedes tenemos gran alegría cuando entramos en la presencia de Dios. Día y noche oramos con fervor por ustedes, pidiéndole a Dios que nos permita volver a verlos y completar lo que falte en su fe. Lo repetimos otra vez. ¿Cuánto le agradecemos a Dios por ustedes? Gracias a ustedes tenemos una gran alegría cuando entramos en la presencia de Dios. Día y noche oramos con fervor por ustedes, pidiéndole a Dios que nos permita volver a verlos y completar lo que falte en su fe. Muy bien, hemos llegado aquí al final de nuestra lección número 4 de Tesalonicenses Inductivo. Si estas lecciones en alguna forma son de bendición para usted, trate de compartirlos con otros. Trate de enviarles el enlace y que otros reciban también estas enseñanzas.
Gracias por estar aquí conmigo. Dios le bendiga. Nos vemos en nuestra próxima lección. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide tocar la campanita y compartir. Dios le bendiga.